Entonces tenemos aquí una pequeña función que lo que hizo fue hacer una estrella de 3 puntas. Perdón, no es una función, es un programa. La vamos a dejar ahora como una función. Así que voy a poner aquí función. Yo a esta le voy a llamar 3, ¿ya? Porque es una función que hace una estrella de 3 puntas. Voy ahora a copiar esto, lo voy a duplicar y ahora vamos a intentar hacer nuestra estrella de 4 puntas. Entonces, algo que funciona, no sé si ustedes habrán llegado a lo mismo, es por ejemplo poner 135 grados y aquí 45. Lo que se diferencia esta de esta son dos cosas: los ángulos, naturalmente, y la cantidad de repeticiones. Esta se va a repetir 4 veces, mientras que esta se va a repetir 3. Si ahora ejecuto, ojo con esto para que aprendan a diferenciar entre lo que es una función y lo que es un programa. Esto es mi programa, ¿ya? Esto es lo que se va a ejecutar. Esto es una función, y esta función yo la definí, pero no la estoy llamando nunca, por lo tanto no me va a dibujar mi estrella de 3 puntas. Si yo ejecuto, solamente me aparece la de 4. También hay otros ángulos con los que yo puedo generar otra función de 4, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer otra función acá, y que voy a guardar mi estrella de 4 puntas, ¿de acuerdo? Esto se va a llamar 4. Muy bien, la vamos a dejar por aquí abajo. Y lo que voy a hacer a continuación ahora era mi estrella de 5 puntas. Llego, duplico todo esto, voy acá, ahora voy a repetir no 3 ni 4 veces, sino que 5, y unos ángulos que sí funcionan son 126 y 54, ¿ya? Nuevamente, esta es la función que hacía la estrella de 3 puntas. Esta es la función que hacía la estrella de 4 puntas. Y este es mi programa principal. El programa principal no está llamando a la función de 3 ni a la función de 4. Está simplemente haciendo una estrella de 5 puntas. Ejecutamos y ahí me quedó mi estrella de 5 puntas. ¿De acuerdo? Quizás me quedó muy grande y no se alcanza a ver. ¿Qué puedo hacer? Vamos a achicarla. 50, 50. Ejecuto y ahora me quedo dentro de la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, para que todas nos queden dentro de nuestra pantalla, podemos dejar todas en 50 y así achicamos, digamos, nuestras estrellas. Entonces, naturalmente, lo que voy a hacer yo ahora es crear mi función 5, que es mi estrella de 5 puntas. Y ahí la tengo. Tengo 3 funciones y, ¿cómo se llama? Que me dibujan una estrella de 3, de 4 o de 5 puntas. En este momento, si yo ejecuto mi programa es solamente esto. Deja la velocidad en 20 y no hace nada más. Si yo ejecuto play, no hace nada, porque están las funciones declaradas, pero nunca las llamo. ¿Cómo puedo llamar a las funciones? Voy aquí a función y, por ejemplo, digo 4. Por lo tanto, voy a dejar la velocidad en 20 y voy a llamar a la función que se llama 4, que hace esto que está aquí. Ejecuto play y me dibujó la de 4. Si aparte quiero también dibujar la de 5, ojo que esto va a comenzar a dibujar la estrella de 5 desde donde quedó el puntero de 4. Así que hago play, dibujo la de 4 y encima dibujo la de 5. ¿Y qué pasa si ustedes van a decir, profe, dibuje la de 3 también, a ver qué pasa? Ya, dibujemos la de 3. Ups, se me ocurrió esto. Vamos a dejarlo ahí. Primero la de 3, luego la de 4 y luego la de 5. Y nos quedó eso que está ahí. ¿Ya? Bien, suficiente juego. Entonces, ojo, esto es declarar una función y esto es llamar a la función, ¿de acuerdo? Si yo no llamo a las funciones, aunque las haya declarado, esto nunca se va a ejecutar. Entonces, ahora les voy a presentar un nuevo problema. Supongamos que yo tengo definidas estas funciones, ¿cierto? Y yo ya sé resolver el problema para 3 puntas, para 4 puntas o para 5 puntas. Ya vimos cómo se resolvía. Ahora, me gustaría interactuar con el usuario. Yo le digo, usuario, mira todo lo que yo sé hacer. Sé hacer estrellas de 3, de 4 y de 5 puntas. Dime tú, ¿de cuántas puntas quieres que yo dibuje la estrella? Y yo te la dibujo. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos aquí, vamos a texto,
Y al final tenemos un prompt. Prompt significa que yo le voy a preguntar al usuario cuántas puntas y el usuario me va a dar una respuesta. En este momento, lo que ingrese el usuario, como aquí dice texto, va a ser reconocido como texto, no como número. ¿Cómo cambio eso? Aquí le pongo número. Y lo que entregue el usuario no se lo estoy asignando a nadie. Entonces, yo necesito asignárselo a alguna variable. Por ejemplo, vamos a crear una nueva variable que la vamos a llamar puntas. Y con esta instrucción set, lo conecto ahí y estamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace esto? Dice que la velocidad va a ser 20 para dibujar. Luego voy a la variable puntas, que es una variable mía. Le voy a asignar el valor de preguntarle al usuario cuántas puntas y lo que él me entregue yo lo voy a considerar como un número y se lo voy a asignar a puntas. Entonces, por ejemplo, yo ahora podría, con eso no estoy llamando a ninguna función. De hecho, si lo ejecuto, aquí abajo me apareció cuántas puntas, yo le puedo poner 5 y se acabó el programa, porque no hace nada más. No estoy llamando a ninguna función, no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer ahora es preguntar si puntas, si lo que ingresó el usuario fue 5, entonces yo voy a llamar a mi función 5. ¿Cómo hago eso? Bueno, entonces aquí viene el primer punto de los operadores de bifurcación que podemos llamar de cierta forma y que van a ser los condicionales. Si ocurre tal cosa, entonces mi programa va a ser esto. Y para ello entonces nos vamos a ir aquí a lógica, en Logic. Logic, hacemos clic y aquí tenemos un if. La palabra if en inglés es si, que es de condicional. Si lo que yo le conecté aquí, haz, de hacer, haz lo que yo te diga acá. ¿De acuerdo? Entonces dentro de lógica, yo también tengo este que está acá, que es recibe dos argumentos. Digo, si lo que está aquí es igual a lo que está acá, entonces haz lo que yo te diga que hagas. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que voy a preguntar aquí es con variables, puntas. Si puntas es igual a, tengo que ponerle algo, entonces haz algo. Veamos el caso de 5 puntas primero. Voy a números, llego y lo conecto acá. 5. Si puntas, que fue lo que ingresó el usuario, es 5, entonces, ¿qué debería hacer yo? Naturalmente, llamar a la función 5. ¿Y cómo hago eso? Voy a funciones y aquí está 5. Entonces, ahí puse 5. Ojo que está mi definición de función 4, mi función de definición 3 y mi definición de función 5. Entonces, si ahora yo corro esto, run, y me dice cuántas puntas y yo le pongo 5, ¿qué va a hacer? Primero seteó la velocidad en 20. Luego imprimió cuántas puntas y yo le puse 5. Ese 5 pasó a la variable que se llama puntas. Entonces aquí va a preguntar, lo que esté ahora en puntas, que yo voy a escribir 5. 5 es igual a 5, correcto. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Va a ejecutar la función 5, que es esta que está acá. Presiono Enter ahora y efectivamente dibujó mi estrella de 5 puntas. Si yo, en cambio, aquí vuelvo a ejecutar y le escribo, por ejemplo, 3 y presiono Enter, el programa no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque aquí dice, pregúntale al usuario cuántas puntas y déjalo en la variable puntas. Puntas en este momento vale 3. Estoy diciendo, ¿3 es igual a 5? No. Entonces, y no hay nada más. Y se acabó el programa. Entonces nosotros podríamos decir, pero entonces, ¿qué debo hacer? Debo duplicar esto. Llego y lo conecto aquí abajo. Si puntas es 4, entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a llamar a 5, obviamente. Llego aquí, voy a funciones y pongo 4. Y naturalmente ustedes van a decir, pero entonces, súper fácil, pues profe, ahora ponga 3 nomás y llamamos a la función 3 y se acabó. Agarramos función 4, vamos aquí a funciones,
y llamamos a 3. ¿Qué hace este programa entonces antes de ejecutarlo? Setea la velocidad en 20. Pregunta cuántas puntas y lo que ingrese el usuario se va a entender que es un número y se lo va a asignar a la variable puntas. Si puntas es 5, entonces va a llamar a la función 5. Supongamos que efectivamente yo le ingresé 5. Aquí va a decir 5 es 4, no, así que no hace nada. Y luego va a decir 5 es 3, no, así que no hace nada. Y luego se acabó el programa. ¿Ya? En cambio, si yo le hubiese ingresado 4, va a decir 4 es 5, no, así que pasa más abajo. 4 es 4, sí, así que ejecuta 4, pasa más abajo. 4 es 3, no, así que pasa abajo y ya no hay nada más, se acabó el programa. ¿De acuerdo? Y lo mismo para 3, ejecutemos. Entonces, voy aquí y ahí dice, ¿cuántas puntas? Le pongo 3, Enter, y dibujó solo la de 3. Lo que acaba de ocurrir es que aquí esta variable puntas quedó con el número 3. ¿3 es 5? No. ¿3 es 4? No. ¿3 es 3? Sí. Ejecuto 3. Y se acabó el programa. Le vuelvo a poner play. Vamos con la opción 4. Y dibujo la de 4. Vamos con play 5. Y dibujo la de 5. Entonces, esto es lo que está haciendo efectivamente en función de lo que ingresa el usuario, que son las opciones de 5, 4 o 3, va a llamar o bien a la función 5, 4 o 3, que yo ya tenía definidas anteriormente. ¿Qué pasa si yo le pongo 9? Entonces no hace nada. ¿Por qué? Porque llega aquí, puntas vale 9. ¿9 es 5? No. ¿9 es 4? No. ¿9 es 3? No. Se acabó el programa. No hice nada. Bien. Daniela, ¿tienes una pregunta? El bloque de igualdad funciona también si a la variable punta se le asigna un texto. Ok. Entonces, ejecutemos. Run. ¿Cuántas puntas? Hola. Enter. Y me apareció aquí abajo un error. Value error. Float. Argument. Hola is not a number. En la línea 41. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa, aquí yo le estoy diciendo, lo que te ingresen, asume que es un número. Tómalo como un número. Aquí está esa condición. Si el usuario me ingresa cualquier otra cosa, entonces es un error del usuario. ¿Por qué? Porque yo le pedí un número y la persona me entregó otra cosa. Por lo tanto, el Profe, programa se cae y genera un error. ¿Sí? profe, pero yo creo que lo que pregunta es que si ahí en el prompt pone texto y le pone un texto y después hace lo mismo, pero por ejemplo punta igual al texto. Ya, ok. Si es que aquí yo pongo que esto es un texto y aquí digo puntas es igual a el texto Ah, ya. 5, ¿ya? Entonces ejecutemos esto. Run. Si escribo 5, exactamente 5, puntas ahora tiene el texto 5 y dice 5 es igual a 5, sí, así que debería entrar ahí y efectivamente le ponemos, perdón, 5, enter, y dibujó la de 5. Pero, obviamente, ¿qué pasa ahora si yo le pongo 4? ¿Ya? Escribí la palabra 4, enter, no hace nada. ¿Por qué? Porque aquí dice que a puntas le asigné la palabra 4. 4, palabra 4, ¿es la palabra 5? No. Palabra 4, ¿es el número 4? No. Palabra 4, ¿es el número 3? No. Se acabó el programa. Y si pusiera un número le tiraría error. Veamos. Run. Le pongo 3. Enter. Y no hace nada. ¿Ya? No hizo nada, ¿por qué? Porque en el fondo le estoy pasando el texto 3, el texto que tiene dentro el símbolo 3. O sea, el Entonces, número tira error nomás cuando uno pone palabra. claro, ¿por qué? Porque el Porque, 3 se podría considerar como texto. claro, ahí estoy trabajando con el 3 como texto. Entonces estoy diciendo, llamémoslo letra 3. ¿La letra Ah, 3 es la letra C-I-N-C-O? No. ¿La letra 3 como un símbolo corresponde al número 4? No. ¿La letra 3 corresponde al número 3? No. Así que no hace nada más.
hay más manos levantadas, pero no sé si eran de la pregunta anterior. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si puedo activar el audio si quiere. ¿O estamos todos claros hasta acá? ¿Todos claros? Bien. Entonces volvamos a que esto fuera un número. Volvamos a que esto fuera un número y continuemos con nuestro problema. Entonces aquí este 5 lo voy a eliminar. Voy a agregar este que está acá. Fíjense que si yo tengo más opciones hacia abajo, si hago uno de 6, de 7, de 8, de 9, esto empieza a ser bastante grande. Hay otra opción que permite que el programa avance un poquito más rápido, entre comillas, porque fíjense que si yo le ingresé el número 5, 5 es 5, sí, así que va a ejecutar la función 5, pero luego va a continuar hacia abajo. 5 es 4, ¿tiene algún sentido que yo pregunte si 5 es 4 si ya sabía que 5 era 5? En realidad no. Es por ello que este if puede ser un poquito más grande. ¿Qué significa eso? Si hacen clic aquí en esta tuerca, ok, voy a admitir, sí, ya ahí admití a esa persona que salió. Si le hago clic a esa tuerca, entonces tengo aquí el if y puedo arrastrar este else. ¿Qué significa la palabra else? Es si no, ¿de acuerdo? Vuelvo a hacer clic en la tuerca, desaparece. Y ahora quedé con if, bla, 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 do, o sea, haz esto. Y esto es si no. Es decir, en el caso que esta condición no se haya cumplido, voy a saltar al else y no voy a hacer este 5. ¿De acuerdo? Así que puedo llegar y agarrar todo esto que está acá y meterlo ahí. Entonces, si ingresé 5, entonces va a decir 5 es igual a 5, sí, y no va a entrar al else y salta al tiro al final del programa. Y ya no pregunta si es que 5 es 4 o si 5 es 3. ¿De acuerdo? Voy a subir esto un poquito. Ok, mis funciones siguen estando ahí. Entonces, de forma natural, también podría hacer lo mismo acá. Llego aquí, hago un else, ¿cierto? Y llego y conecto este if acá. Ahora, alguien me podría decir, profe, pero si no es ni 5 ni 4, entonces debe ser 3. Veamos cómo se comporta este programa. Le pregunto un número al usuario. Lo voy a entender como un número y lo voy a asignar a puntas. ¿De acuerdo? Voy a decir 5 es 5, si eso es correcto, entro ahí y no hago nada más. Esto está flotando por ahora, es como si no existiera, ¿de acuerdo? Así que si 5 es 5, ejecuto la función 5 y no hago nada más. Pero si el número fuese 4, por ejemplo, entonces no voy a entrar a este if, voy a saltar al else, y en el else voy a preguntar, 4 es 4, correcto. Así que voy a ejecutar 4 y nada más, voy a salir de este else. Y como no hay nada más de aquí, salto aquí afuera. Y como no hay nada más aquí, entonces se acabó el programa. Si fuera 3, puntas vale 3. ¿3 es 5? No. Entonces, ¿3 es 4? No. Entonces voy a dibujar 3. Y estaría bien. Pero ahora, ¿qué pasa si yo pongo 8? Voy a entrar aquí. ¿8 es 5? No. ¿8 es 4? No. Entonces dibujo 3. Ejecutémoslo. Run. Probemos con 5 que sabemos que funciona. Ahí está mi estrella de 5. Vuelvo a ejecutar. Probemos con 4 que sabemos que funciona y ahí está solamente mi estrella de 4. Probemos con 3 y veamos que funciona correctamente. Ahí está solamente mi estrella de 3. Pero ahora, si yo le pongo otro número, y es un número, Enter, me dibujó la de 3. Porque en el fondo dice, si esto no ocurre, salta acá. Si esto no ocurre, entonces cualquier cosa que entre, que sea no cumpla con las dos anteriores, entonces ejecuta esta función. Incluso si le pongo un número negativo. Y ahí dibujó la de 3. Entonces, cualquier cosa que no sea ni 5 ni 4, va a dibujar la de 3. Sebastián, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, en ese caso serviría para el último nomás, ¿cierto? Claro.
el último entraría siempre y cuando no se haya cumplido ni esta condición ni esta. Y ahí siempre voy a saltar a esa de allá. Entonces, si yo quiero que solamente si tiene 3, se dibuje 3 y en cualquier otro caso no haga nada, entonces ahí estaría correcto. Porque si yo le ingreso 2 o cualquier otro número, que no sea ni 5, ni 4, ni 3, no hace nada más. Probemos ahora de nuevo. Ya sé que para 5, 4 y 3 funciona, así que si pongo un número grande, no dibujo nada, porque ese número no es 5, no es 4 y no es 3. Y aquí no hay un si no hay un else. Así que simplemente salta afuera, y aquí se acabó el programa. ¿Ya? Incluso para darnos cuenta de eso, podríamos nosotros imprimir algo. Podríamos ir a texto, print, vamos a imprimir un texto. Fin de programa. Lo ejecuto, le pongo un número grande y escribió abajo fin de programa. Significa que no entró a ninguna de estas. Nunca llamó ni a la función 5, ni 4, ni 3. Saltó aquí abajo y escribió fin de programa. ¿Ya? ¿Qué pasaría si es que yo quiero un programa en que si el número no es ni 5, ni 4, ni 3, me diga número fuera de rango? ¿Cómo lo podría hacer? Agregar un if, o sea, poner como el if punta igual 3. A ver, quiere que si el usuario pone cualquier otro número, diga que ese número está mal. Claro, que está fuera de rango. Poner un else y como printear algo, ¿no? Ok, yo podría aquí llegar y decir else, ¿cierto? Imprimir número fuera de rango. ¿Qué pasa con esto? No, pero no estaría, no, no debería estar como afuera. Veamos qué pasa. Supongamos que le ingresé 8, ¿ya? 8 es 5, no. Salta a este gran bloque. Fíjense que aquí le está diciendo que este es el siguiente bloque, que es todo este if. 8 es 4, no. Salta a este else, ¿cierto? Y este else dice 8 es 3, no. Así que salta el else y dice número fuera de rango. ¿Ya? Probemos. Probemos con 5, hace lo que tiene que hacer. Probemos con 4, hace lo que tiene que hacer. Y ojo que no está imprimiendo números fuera de rango. Ejecuto con 3, enter, hace lo que tiene que hacer. Ejecuto con un número grande y me dice número fuera de rango y no dibujo nada. ¿De acuerdo? Porque el número que ingresé no fue 5, no fue 4, no fue 3, así que caí en el else y quedó número fuera de rango. Ok, vamos con las preguntas. Dice, profe, ¿cómo puso el if, do, also, else? Ya, cuando uno va aquí a lógica, tiene eso, if, do, ¿cierto? Pero si le quiere agregar un else, va a la tuerca y ahí aparece esto. Y ese else lo puede arrastrar al if. Cuando uno lo arrastra al if, ahora ahí se agregó el else. ¿De acuerdo? If, do, else, bla. Y para que esto desaparezca, vuelvo a presionar la tuerca. Y ahí puedo trabajar. ¿Todos claros? Profe, Sí. pero si por ejemplo pusiera el print en el else grande afuera, igual funcionaría, ¿o no? Ya. Alguien lo que podría preguntarse es decir, pero profe, ¿por qué está preguntando si es 543? En realidad, lo que podría hacer es, antes de comenzar a llamar a las funciones, ver si el número es válido o no, dentro del rango que a nosotros nos importa. ¿Ya? Sobre el else if ya voy a responder pronto. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer un primer if que me va a determinar si el número está en el rango que yo quiero. Para ello voy a decir, si puntas es menor que 1 o mayor que 3, voy a decir número fuera de rango inmediatamente. Si no, voy a empezar a llamar a las funciones. ¿Cómo hago eso?
Fíjense que cuando yo dije, acabo de decirlo en palabras, dije, si número es menor que 1 o número es mayor que 3. Ahí puse un O. Entonces voy a lógica, y eso lo puedo hacer con esto que aparece aquí. Ahí dice if, bla, 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 y, bla, 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 entonces va a ser algo. Yo no quiero un y, porque dije o cuando estaba hablando con las condiciones, así que voy aquí, and, pongo or, ¿ya? Y ahora vamos a comparar números, así que voy de nuevo a lógica. Y aquí, antes usaba el igual, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer es copiar este. Digo, si puntas un número, dijimos menor que 1, pero ahora dice, ahí dice igual. Entonces hago clic aquí y tengo la opción si es distinto, si es menor. Listo. Así que si puntas es menor que 1, voy a hacer algo. Duplico esto. O bien, si puntas es mayor que 3. En ese caso, voy a imprimir número fuera de rango y no voy a hacer nada más. ¿De acuerdo? Pero si esto no se cumplió, ¿qué significa? Que el número es o bien 1, o bien 2, o bien 3. Perdón. ¿Por qué le puse 1 y 3? Si es menor que 3 o mayor que 5. Ahí sí. Ahí son nuestras opciones. Entonces significa que el número o bien es 3, o bien es 4, o bien es 5. ¿Ya? Y por lo tanto, en el else, llego y hago todo esto. Y ojo que este if ya no necesita un else. ¿Por qué? Porque yo, cuando entré a este else, sé que el número o es 5, o es 4, o es 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Aquí, si es que no fue 5, si no fue 4, incluso puedo hacer desaparecer todo esto. Ya inmediatamente sé que es 3. No puede haber otra opción. La pregunta es si no debería ser mayor o igual o menor o igual. Ya. Por ejemplo, si me ingresan el 3, ¿el número está fuera de rango o no? Si el número es 3, ¿el número está fuera de rango? La respuesta es que no, porque yo debería llamar a la función 3, ¿cierto? Así que, ¿3 es menor que 3? No. ¿3 es mayor que 5? No. Así que, ¿entro a dónde? Al else. Y ahí me pregunto, ¿3 es 5? No. ¿3 es 4? No. Así que, entonces es 3. Se acabó. ¿De acuerdo? Ahí sí, profe, ¿y se puede poner todo eso if adentro de un else? ¿Cuál if? Sí. Después, por ejemplo, cuando le pregunta número fuera de rango y le pone el else, igual uno puede poner todo eso if adentro. No Claro, o sea, importa. dentro del else uno puede poner 1.000.000 de if adentro y un bloque muy, muy, muy grande, del tamaño que uno quiera. Sí. Entonces, voy a deshacerme de esto. Vamos a ejecutar. Partamos con el caso que estoy fuera de rango. 89. Me dice número fuera de rango y no hizo nada más. De hecho, para estar seguros, vamos a poner aquí que llegué al fin del programa. Vuelvo, 89. Número fuera de rango, fin de programa. Es decir, que no entró a ninguna parte de aquí del else y saltó acá y me imprimió fin de programa. Un número negativo. Número fuera de rango, fin de programa. Y no dibujó nada. Pero si yo le ingreso 5, dibuja mi estrella de 5 puntas y luego dice fin de programa, porque entró aquí y saltó abajo. Fin de programa. Si pongo 4, dibuja mi estrella de 4 puntos y salta aquí, ¿cierto? Fin de programa. Y si pongo 3, que recordemos, eso es 3 no es 5, así que salta aquí, 3 no es 4, así que la última opción es que solamente quede 3. Y pongo Enter y dibuja mi estrella de 3. Sebastián, creo que tienes el micrófono encendido. Bueno, ahí yo lo puedo silenciar.
Sebastián. Ya, lo silencié, bueno. Ya, bien. Entonces, ¿todos claros? Perfecto. A ver, no nos queda mucho tiempo, nos quedan 10 minutos. Les voy a pedir entonces rápidamente. Alguien me dice, profe, y con true false. Claro. Uno podría ver si es que algo es verdadero o algo es falso. Y, ¿cómo se llama? Bueno, eso lo vamos a utilizar en otro tipo de ejemplos más adelante. Pero la idea de hoy día era que comprendieran la estructura básica de if-else. ¿Cómo se llama? El else-if es otro que se puede hacer entre medio, que significa, si ocurre tal cosa, hago tal cosa. Y si tengo else-if, significa que si no ocurrió lo de arriba, y además ocurre lo siguiente, entonces en ese caso está otra cosa. Pero ya vamos a llegar a ver ejemplos de eso. Solamente para reforzar esto, quiero que en estos últimos minutos que nos quedan, ustedes hagan una actividad. Pregúntenle al usuario un número, ¿ya? Ustedes, un número que puede ser un 1 o un 2, ¿ya? Y ustedes generan un número al azar, que sea 1 o 2, y vean quién gana, si ganó el usuario o ganaron ustedes. Y tienen que escribir ganaste o perdiste. ¿Se entiende? Le preguntan al usuario un número que puede ser un 1 o un 2. Ustedes, dentro de su programa, generan un número al azar que va a ser un 1 o un 2 y luego tienen que ver quién gana. Si es que ganó el número del usuario o si ganó el número del computador. Si son iguales, claro, ustedes ponen empate. Profe, ¿Sí? pero en el programa que pidió uno puede elegir uno el número que sea y de ahí preguntarle a ver si él lo adivina. No, la pregunta es decirle al usuario, la primera línea que tengo aquí, es preguntarle 1 o 2, ¿Sí? ¿ya? Lo que él ingrese, yo lo voy a considerar en mi programa como un número y esa va a ser la respuesta del usuario. Y ¿Sí? luego, yo como computadora voy a generar un número al azar entre 1 y 2. Ya, es que esa función no la sabía. Ya. Claro, un random integer from 1 to 2. Ya. Y ahora tengo que comparar. Están las tres opciones, que gane el usuario, que gane el computador o que empaten.
Sebastián me pregunta, bueno, primero Daniela, sí, efectivamente el número mayor gana. Y Sebastián no entiende la pregunta. Ok, la pregunta es hacer un pequeño programa que le pregunte al usuario que ingrese el número 1 o el número 2. Luego el computador va a generar un número al azar que va a ser o bien 1 o bien 2. Y ahora hay que ver quién gana. Si ganó el usuario, si ganó el computador o bien si empataron. Y hay que imprimir. ¿Ganaste, perdiste o empatamos? Los números random que salen en el programa, ¿en qué se basan? Muy buena pregunta. Eso da para todo el curso de teoría de probabilidades. Hay semillas que se utilizan en base, muchas veces en función a, incluso se toma como un input para generar este número al azar, la hora actual del computador con la fecha y cosas por el estilo, y en base a eso el computador hace una función muy, muy, muy complicada que, necesitas como unos 2 o 3 cursos de mate para ver cómo se hace. Y, y genera, claro, algo que es relativamente aleatorio. Se basa en teoría de probabilidades, básicamente. ¿De dónde son los bloques de set? De variables. En variables, aquí yo tengo set, ¿cierto? Y agarro este. Y aquí yo puedo cambiar la variable, todas las variables que yo haya definido, pero tengo que haberlas definido anteriormente. Y para definir una variable, voy aquí, variables, y aquí lo primero que dice es create variable, crear una variable. Por ejemplo, yo pongo aquí y digo variable hola, aceptar. Y ahora tengo, me apareció hola ahí, y aquí puedo poner ahora set hola a lo que yo le asigno. Las preguntas, o sea, las opciones es que gana el usuario, o pierde el usuario, o empatan. Esas son las opciones. Si no te Ah, aparece... pero sí, profe, ¿Mm? si por ejemplo el usuario elige 2 y el computador elige 1, ¿el usuario gana? Correcto. ¿O el usuario gana cuando adivina? No, pues el usuario gana cuando él tiene el número mayor gana. Ah, ya, vale, ahora entendí. Si no aparece el set variable, entonces significa que no has creado ninguna variable todavía. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es crear la variable. Te va a aparecer este recuadro que apareció aquí. Y aquí, entonces yo pongo otro nombre, home, por ejemplo. Ahí, una vez que apareció home, acá te va a también aparecer la opción set on to. La pregunta es si uno pone 1 nunca gana. No, porque si uno pone 1 y el computador pone 1, entonces empatamos. El juego no es muy entretenido, pero el punto, lo que estamos viendo es si saben hacer bien los if. Eso es lo que nos importa. No, no que el juego sea increíble. Cuando se gana, gana el número mayor. Entonces, si yo como usuario ingresé 1 y el computador le salió el 1, empatamos. En cambio, si yo ingresé 1 y el computador le salió 2, entonces el computador me ganó. Si yo ingresé 2, ¿cierto? Y el computador le salió 1, entonces yo gané. Si yo ingresé 2 y el computador le salió 2, entonces empatamos. Entonces, lo que tengo que hacer en este if, lo primero es voy a ver si empatamos. ¿De acuerdo? Simón pregunta que si ingreso 1 entonces no puedo ganar. Claro, si ingreso 1 para este juego tonto, que en realidad no nos importa el juego, nos importa si aprendieron a usar los if. Si el usuario ingresa 1, su mejor caso es que, ¿cómo se llama?
empate. O puede empatar o puede perder en ese caso, pero no podría ganar. Bien, entonces, ¿cómo programo esto? Porque eso es lo que nos importa aquí. If, aquí entonces tengo que preguntar si dos cosas son iguales, porque voy a ver primero el caso del empate. Entonces voy a lógica, voy acá y tengo la igualdad. Y quiero ver si la variable usuario es igual a la variable computador. Entonces voy a variables, computador, si computador, duplicamos, es igual a usuario. Entonces, ¿qué voy a imprimir? Empatamos. Empatamos. ¿De acuerdo? Si no, entonces yo ya sé que uno ganó. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener que hacer otro if. Voy a preguntarme aquí y en vez voy a preguntar, por ejemplo, si la computadora es mayor que el usuario, ¿qué significa? Que el usuario perdió. ¿Cierto? Y finalmente, en cualquier otro caso, significa que el usuario ganó. ¿Ya? Entonces corramos nuestro maravilloso juego. 1, 2, ingresé 1 y dice empatamos. ¿Cómo vamos a saber si empatamos? Bueno, asumimos que el computador es honesto, pero si quisiéramos ver qué es lo que está jugando el computador, vamos a duplicar esto. Aquí, antes de jugar, vamos a imprimir cuál fue el valor que jugó que le salió al computador. Entonces vamos a variables, computador, imprimimos el valor del computador. Volvemos a jugar. 1, al computador le salió 2. Entonces dice, perdió. Yo juego 2 ahora, empatamos. Yo juego 2 y gané. ¿Ya? Entonces ese es nuestro maravilloso juego. Y lo importante de esto no es el juego, sino que conocer bien los condicionales. Así que ya están listos para hacer su aplicación, ¿cierto? Y hacer un juego y subirlo y que todos se hagan famosos y todos lo bajen. Excelente. A ver, como un ejercicio propuesto, les voy a dejar que hagan el juego de piedra, papel o tijera, pero que la piedra sea el 1, lo voy a escribir aquí, el 1 es piedra, el 2 va a ser el papel y el 3 va a ser la tijera. ¿De acuerdo? Entonces, sigue la misma lógica que lo que tenemos aquí. Le vamos a preguntar al usuario piedra, papel o tijera, pero el usuario va a ingresar 1, 2 o 3, asumiendo que esta es la tabla, 1, 2, 3 es la tabla de a qué corresponde cada una de las cosas. Nosotros también aquí vamos a setear como la variable computador un número entre el 1 y el 3, y luego tienen que ver todos los casos. Si el usuario hizo piedra y yo papel, entonces yo le gané. Si el usuario hizo piedra y yo tijera, entonces me ganó. Si yo hice piedra y él piedra, entonces empatamos. ¿Ya? Ese es un juego más entretenido. Así que ahí tienen algo para entrenarse con if y con else. Profe, Sí. que yo en el programa también me funcionó, pero por ejemplo en el primer if, porque usted al tiro puso en el caso que empataba. Claro. Yo puse que en el primer if, cuando el número era mayor que el computador, ganaste, cuando el número era menor que el computador, perdiste, y después puse otro if, que puse número igual al computador, y print empate. Sí, está bien. Cambiaste el orden en el que se hacen las O sea, comparaciones, pero ocupé un print más, ¿no? O sea, un if más. un if más, claro. Lo que pasa es que si el usuario no ganó y el computador no ganó, ya inmediatamente puedes poner, entonces empatamos, porque no hay ninguna otra opción. Es que lo traté de hacer así, pero como que a veces me imprimía ganaste y después empate. Entonces, como que Ah, floté. porque ahí tienes un empate siempre al final. Pusiste básicamente, Sí. es como que este empate lo pusieras acá. Sí, pues por eso, porque yo el empate lo puse al final No, claro. porque... Entonces aquí, Sí, pase lo que pase, siempre vamos a imprimir empatamos. Va a escribir sí. perdió o ganó y al final igual siempre va a escribir empatamos. Entonces En ese verdad print, lo puse donde está el ganó. Y el ganó lo puse arriba. claro, ese debería estar como ahí.
Sí, pues, pero ahí Pero, igual me printeaba empatamos a veces. Me printeaba, por ejemplo, perdiste, empataste. Entonces entonces hay un preferí problema ponerle aquí otro con las if. condiciones, claro, hay un problema ahí con las condiciones que tienes, para ver quién ganó y quién perdió. Ya. Mm. Así que por eso ocupé dos if. Bueno, revisa bien cómo estás comparando, eh, pero ¿cómo se llama? Claro, se puede hacer con dos if y un solo else al final. Bien, ya nos pasamos un poquito en el tiempo, les pido disculpas, así que eso voy a dejar de grabar. Ya, tienen que ir evaluando su código, porque siempre les sale empate. Quizás lo dejaron al final o hay algún paso aquí que están haciendo mal. Intenten comparar la solución que ustedes tienen con la que yo les estoy proponiendo aquí eh, y ver qué pasó. ¿Ya? Si es que está igual, no puede darte un resultado distinto. Es imposible. Eh, de hecho, perdón, este yo lo tenía aquí, empatamos y este ganó, ¿cierto? Así lo tenía yo originalmente. No, ¿qué pusimos? No, me enredé porque no. Empatamos, perdió, ganó, ahí sí. Esta solución ya acabamos de comprobar que funciona bien. Quizás hay algo que se les olvidó cambiar o aquí o acá, o en el print de acá, etcétera, hasta al revés. Pero ahí tienen que ver ustedes dónde está el error. Nosotros vimos recién que esto funcionaba acá, así que eso sería. Profe, ¿Sí? y va a ser el juego con tres variables con el piedra, papel o tijera. ¿Cómo? Porque el random, ese es El como el random ahora va a ser intervalo, como. entre 1 y 3. Ah, ya, no es entre esos dos números, es entre los que hay entre esos dos números. Todos los enteros entre esos dos números. Considerados, claro. Considerados estos. El Ah, ya, 1, el 2 o el 3 va a salir. ya. Bien. Bueno, éxito en la tarea de los que aún no lo hayan terminado y nos vemos el próximo lunes para, vamos ahí a pasar a Python. ¿Ok? Alejandro, ¿Me escucha, profe? ¿sí? ¿Sabe que en el programa este del juego de 1-2 ¿Mm? lo hice con, igual que mi compañero, lo hice como con 3 if? ¿Ya? Y entonces cuando me pregunta 1-2 yo le pongo, por ejemplo, 1 y me dice empatamos. Después le corro de nuevo el 1 y me dice empatamos y a veces le pongo la tercera y me dice que me ganó. O sea que como que me tira más posibilidades, pero no sé por qué. Pero estás imprimiendo qué es lo que le salió al computador Sí, y entonces ahí hay un error. Po. Tú puedes saber si tú ingresas, si el usuario ingresó 1 y el computador ingresó 1 y te sale que no empataron, sino que alguien ganó, entonces hay un problema con un if. no. Algún if está malo. O sea, no, me dice, me sale lo mismo que usted, por ejemplo, yo pongo 1, ¿Mm? escribe el 1 abajo y me dice ganó. Y después ahora le puse de nuevo y me dijo empatamos. Me da las posibilidades, no sé si está bien. O sea, si yo, mira, este uno, el primero que yo puse y puse enter, se refiere al del usuario. Y este 2 Ujú. se refiere al del computador. Computador. Por lo tanto, el usuario perdió. ¿De acuerdo? Sí. Pero me Porque, sale igual que usted, pues, en todo caso. ya. Sí, porque ahí, por ejemplo, yo le puse también que cuando me dice, no sé, pues yo le puse 2, el computador eligió 1 y me puso fin del juego, pero yo le puse fin del juego cuando termina, pues. No Claro, quería aquí que saliera abajo. ahí. Sí. Sí, Pero sí. si tú le pusiste uno y el computador le salió 2, entonces debería imprimirte también perdió y fin del juego. Sí, por ejemplo, aquí yo le puse, me preguntó 1 o 2, yo le puse 2, el computador puso 2, me puso empatamos y ahora como le cambié fin del juego, me puso fin del juego. Eh, sí. Entonces, a ver. Pero el punto es que se comporta como debería comportarse, ¿no? Sí, solo preguntaba que, o sea, lo que me trae más dudas es que no siempre va a salir lo mismo cuando yo ponga el 1 o el 2, me va a tirar las cuatro posibilidades, que empatamos si salimos con el 1 O sea, o yo puede, con el sí, 2. claro, el punto es que a este random integer esto Ujú. es lo que hace que varíe tu programa, que a veces te va a Ah, salir uno o a veces te va a salir dos. Tú no sabes cuál te va a salir cuando le pones play. ya. No, Por pero eso es un me sale juego. igual que usted, me acabo de dar cuenta, me sale igual que usted. Sí, Perfecto. ya, profe, gracias.
Bueno, que les vaya bien a todos. Nos vemos el lunes.